En el verano de 2017, la vida en la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua, se deslizaba lenta entre el calor y el polvo. Las calles del centro vibraban con el ruido de los camiones que cruzaban al otro lado del río Bravo, y las noches terminaban siempre igual, un murmullo de risas y música de cantina que se colaba por las ventanas. En una casa pintada de un amarillo gastado vivía la familia León. Iris, de 17 años, era la menor de los 3 hijos y la más inquieta. Soñaba con estudiar comunicación en la UNAM, aunque su madre, Leticia, insistía en que la familia no podía costearlo y que lo mejor sería quedarse a trabajar con su tía en la farmacia. A pesar de sus diferencias, se querían con ternura, y Leticia, mujer de pocas palabras, era el tipo de madre que todo el barrio respetaba. Una noche de julio, Iris salió a una fiesta de cumpleaños con 2 amigas. Nunca regresó. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que merecen ser escuchadas. El reporte de desaparición se levantó a las 48 horas, tiempo que Leticia describiría más tarde como los 2 días más crueles de su vida. La policía dijo que podía tratarse de una fuga voluntaria, pero la madre juraba que su hija nunca habría hecho algo así. Los mensajes del celular de Iris se detuvieron esa misma noche, con uno extraño a las 2:11 a.m. Ya casi llego. El número de origen, aparentemente, era de una zona rural cercana a Gómez Farías. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. La cobertura mediática fue escasa. En el cielo norteño, el sol de agosto caía sobre carteles improvisados pegados en postes de metal y paredes de adobe, con la foto sonriente de una muchacha que todos daban por muerta. La investigación se diluyó con el tiempo, como casi todas. Entre rumores de trata y testimonios confusos, Leticia se enfrentó sola a la burocracia y al desinterés. Hubo búsquedas organizadas con colectivos de madres, excavaciones en parajes desérticos y llamadas anónimas que prometían información a cambio de dinero. Nada obtuvo. Cuando llegó 2018, el nombre de Iris era apenas una ficha más dentro de una carpeta archivada en la Fiscalía del Estado. Pero el destino, o la casualidad, tenía planes distintos. En febrero de 2023, durante la pandemia, Leticia se había habituado a la rutina de mirar transmisiones en vivo en redes sociales. En una de esas noches silenciosas, entrando en un live casual de TikTok, se quedó paralizada. En la pantalla, entre risas, una joven de mirada clara le resultaba insoportablemente familiar. Tardó segundos en reconocerla. Era Iris. La misma sonrisa, la misma ligera inclinación del cuello al hablar. Pero había algo perturbador. El fondo parecía una celda, con muros grises y una litera metálica detrás. Lo que más la desconcertó fue leer el texto del usuario que transmitía. En vivo, desde Penal de Oruro. El corazón de Leticia golpeó con violencia. El Oruro le sonaba confusamente familiar, hasta que recordó la noticia de hace años sobre un penal en Zacatecas apodado Oruro, por los internos, en referencia a una zona minera boliviana. Un penal de alta seguridad. Sin pensarlo, tomó una captura del video antes de que la transmisión se cortara por completo. Pasó la noche temblando frente a la pantalla, repitiéndose que todo podía ser una coincidencia o un montaje. Pero la voz era inconfundible. Se trataba de su hija. A la mañana siguiente fue directamente a la fiscalía con el celular en la mano. Nadie quiso atenderla formalmente. Le dijeron que esos videos eran muy comunes, que los presos hacían transmisiones falsas y que quizás solo se trataba de alguien parecido. Leticia no aceptó la respuesta y decidió investigar por su cuenta.
Contactó a periodistas locales independientes y a madres de otros desaparecidos que conocían del tema. Una de ellas, una mujer llamada Nora, le explicó que en los últimos meses se habían detectado casos similares. Jóvenes mexicanas desaparecidas que aparecían en transmisiones hechas dentro de prisiones federales o albergues clandestinos. La búsqueda se volvió más peligrosa cuando Leticia viajó hasta Zacatecas. En Fresnillo consiguió hospedarse con una familia que ayudaba a colectivos de búsqueda. Las noches eran frías y el miedo constante. Preguntó por el penal Oruro y todos decían lo mismo, que era un sitio que no aparecía en los mapas, una instalación militarizada, mezcla de centro penitenciario y campo de trabajo. Detrás de sus muros se sospechaba que había mujeres que desaparecieron en distintos estados del norte y del Bajío. Nadie lograba comprobarlo porque oficialmente no existía. Leticia consiguió un contacto dentro. Un custodio retirado que había trabajado allí entre 2018 y 2021. Se llamaba Ezequiel y accedió a reunirse con ella una tarde lluviosa en un café junto a la carretera 45. Aquel hombre, de rostro curtido y manos temblorosas, apenas la miró a los ojos mientras hablaba. Contó que algunos reclusos eran personas que no figuraban en ningún registro y que mujeres jóvenes trabajaban en la lavandería y en los talleres, muchas bajo identidades falsas. Cuando Leticia le mostró la captura del video, el hombre se tensó. «Sí», susurró. «Ella estuvo ahí. Pero no sé si aún vive. Nadie sale de ese lugar sin permiso». Esa noche, Leticia no pudo dormir. Grabó un video para redes sociales denunciando la situación y mostrando la imagen de su hija en la transmisión de Oruro. El video se hizo viral. En cuestión de días, el caso reapareció en medios nacionales. El gobierno prometió investigar, mientras diversos colectivos exigieron acceso al penal. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, Ezequiel desapareció. Su coche fue hallado calcinado a las afueras de Guadalupe. La madre comprendió que lo que estaba destapando tenía raíces más hondas de lo que esperaba. Sin recursos ni protección, buscó refugio con las Madres Buscadoras de Jalisco, quienes la ayudaron a recopilar testimonios. Una historia se repetía. Chicas desaparecidas entre 2015 y 2018, que habían sido vistas meses después en videos o fotos procedentes de centros penitenciarios. Todo era parte de una red de explotación laboral privada, encubierta dentro del sistema penal. Leticia, armada con copias de su grabación y documentación, viajó hasta la Ciudad de México. Presentó la denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una asesora, conmovida por el caso, le consiguió una cita con un periodista de investigación. Durante semanas, trabajaron juntos para reconstruir la línea de tiempo, cruzando nombres falsos y registros carcelarios. Lo que hallaron heló la sangre de todos los involucrados. Entre los listados internos del penal de Zacatecas había una mujer identificada como Irina León Ramírez, ingresada en agosto de 2017, sin antecedentes, sin proceso judicial claro. El periodista logró confirmar que esa mujer fue dada de baja del sistema en 2020 por traslado. El destino del traslado era desconocido. Leticia lloró en silencio. Era su hija. La historia se extendió como pólvora en redes sociales. Multitud de usuarios afirmaban haber visto videos parecidos dentro de diferentes penales. La presión mediática obligó a la Secretaría de Seguridad a abrir un operativo de inspección en Zacatecas. Al llegar, los reporteros fueron retenidos y días después el gobierno anunció que no había encontrado ninguna irregularidad. Pero semanas más tarde, un fragmento de video filtrado a la prensa volvió a cambiarlo todo. En él, Iris, más delgada, con cabello corto y uniforme gris,
Se reía frente a la cámara mientras alguien detrás decía: «Mándales saludos a los del norte». Ella respondió entre carcajadas: «Díganle a mi mamá que ya me voy a portar bien». Aquella mezcla de burla y desesperación provocó una ola de indignación. Con esta evidencia, el caso llegó a instancias federales y despertó la atención internacional. En 2024 se formó una comisión especial para investigar desaparecidos vinculados a centros penitenciarios clandestinos. Leticia fue invitada a testificar en la Cámara de Diputados. Su voz tembló, pero habló con una claridad que nadie esperaba. Dijo que no quería venganza, solo la verdad y el regreso de su hija. Pasaron 3 meses sin novedades, hasta que un correo electrónico anónimo llegó a su bandeja. Adjuntaba una foto reciente: Iris, sentada en una banca, vestida con ropa de civil. Detrás, un cartel que decía Oruro, Unidad 4. La fecha de la imagen: octubre de 2024. No había firma, solo un mensaje escueto: «Ella sigue viva, pero no la busques más aquí». Leticia comprendió que su lucha aún no había terminado. Continuó reuniendo pruebas, consiguió protección de defensores y periodistas extranjeros, y hoy, en 2025, su caso está a punto de abrir una fiscalía especial para revisar desapariciones relacionadas con penales no registrados en el norte del país. A pesar de los años de dolor, mantiene una esperanza que se niega a morir: la de reencontrar a Iris y que su historia ilumine las tinieblas de tantas otras desapariciones olvidadas. Los días posteriores a la filtración del nuevo video fueron una mezcla de euforia y miedo. Leticia ya no podía caminar por la calle sin sentir que alguien la observaba. Había medios tocando a su puerta, vecinos curiosos, periodistas que la grababan sin permiso. Sin embargo, entre la confusión de cámaras y declaraciones, algo se mantenía claro dentro de ella. Por primera vez en 6 años, tenía una pista viva de su hija. Saber que Iris seguía en algún lugar del país, aunque fuera atrapada entre muros, era un alivio y una herida al mismo tiempo. El fiscal estatal solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad acceso al penal Oruro, Unidad 4. Las primeras respuestas fueron confusas. Ese nombre no figuraba en los registros penitenciarios nacionales. Luego, bajo presión mediática, se admitió que existía una sede de traslado temporal en Zacatecas con ese nombre informal. Dijeron que se trataba de una instalación experimental destinada a la readaptación laboral de mujeres privadas de su libertad. Sin embargo, cuando Leticia y su abogado pidieron visitarla, se les negó el permiso alegando motivos de seguridad nacional. Durante esos días, Leticia comenzó a recibir mensajes anónimos en WhatsApp. El primero decía: «No confíes en la prensa ni en los colectivos que te rodean. No todos están de tu lado». El segundo, unas horas más tarde, mostraba una foto del portón de su casa en Ojinaga, recién tomada. Entendió que los estaban vigilando. Aun con miedo, no retrocedió. Se mudó al Distrito Federal, refugiándose temporalmente en un albergue de víctimas de desaparición. Era un lugar modesto, con paredes descascaradas, pero lleno de mujeres que sabían exactamente cómo se sentía ese vacío. Allí conoció a Mari Carmen, una madre que buscaba a su hijo desaparecido desde 2019 y que la acompañaría en cada paso en adelante. Entre ambas formaron una pequeña alianza. Revisaron actas judiciales filtradas, registros de la Comisión Nacional de Búsqueda, y encontraron un patrón inquietante. Al menos 17 mujeres reportadas como desaparecidas entre 2016 y 2020 aparecían firmando con nombres falsos en expedientes penitenciarios internos vinculados a Zacatecas. Ninguna había sido procesada legalmente. Aparecían bajo figuras de reclusión preventiva sin causa penal clara.
Todo apuntaba a un sistema paralelo de detención. Mari Carmen sugirió contactar a una organización internacional con sede en Ginebra, enfocada en desapariciones forzadas. Aceptaron el caso de Iris como prioritario. En cuestión de días, se envió una solicitud formal al gobierno mexicano pidiendo explicaciones. El comunicado se volvió viral en Twitter y la presión creció. En respuesta, el comisionado nacional aseguró que se colaboraría plenamente con la investigación y negó la existencia de prisiones clandestinas. Leticia, sin embargo, ya no creía en nada. Una tarde, mientras caminaba por la colonia Doctores rumbo a una entrevista con una reportera, un taxi blanco frenó frente a ella. El chofer bajó el vidrio y la llamó por su nombre. En el asiento trasero, un hombre con gorra le tendió un sobre. «Es sobre tu hija», dijo antes de que ella pudiera reaccionar. El coche se marchó sin dejar rastro. Dentro del sobre había una nota escrita a mano y una memoria USB. El mensaje era claro. «En este video verás lo que hacemos ahí dentro. Si hablas de más, habrá consecuencias». El archivo mostraba imágenes confusas grabadas desde un teléfono. Mujeres trabajando en una lavandería enorme, uniformadas, bajo la vigilancia de hombres armados sin insignias oficiales. En un momento la cámara enfocaba brevemente a una chica de cabello oscuro que doblaba sábanas al fondo. La calidad era mala, pero Leticia supo que era Iris. Estaba viva, más delgada, con el cansancio marcado en el rostro, pero viva. El periodista con quien colaboraba alertó a la Comisión de Derechos Humanos. Juntos prepararon una denuncia más sólida, acompañada de ese material audiovisual. Pero antes de que pudiera entregarla oficialmente, la oficina en la que trabajaba fue allanada. Se llevaron las computadoras y dejaron un mensaje. «Déjenlo por la paz. Dorit». La situación se volvió tan grave que Leticia tuvo que ingresar al programa de protección de víctimas. El miedo convivía con la esperanza. Cada día que pasaba sin noticias era una eternidad, pero cada evidencia fortalecía su determinación. A finales de 2023, se filtró un listado interno obtenido por un exfuncionario, una hoja con nombres codificados y códigos de traslado. En la columna 8, junto al nombre IR-47LR, aparecía la palabra Hermosillo. El periodista interpretó que se trataba del nuevo destino de varias detenidas trasladadas. Leticia decidió viajar al norte. El viaje fue largo y peligroso. Cruzó de madrugada por carreteras secundarias, acompañada únicamente por Mari Carmen. En Sonora encontraron el rumor que buscaban. Un complejo penitenciario recién reinaugurado en las afueras de Hermosillo, conocido popularmente como Las Jacarandas. A diferencia de los penales comunes, ese lugar no figuraba en la base de datos estatal. Vecinos de la zona decían que por las noches llegaban camiones cerrados con mujeres encadenadas. Fingiendo ser proveedoras de alimentos, ambas lograron acercarse a los muros exteriores del lugar. Alrededor había torres de vigilancia y alambrado eléctrico. Desde la distancia, Leticia creyó escuchar un canto femenino repetitivo, como una melodía sin letra. No supo si eran reclusas o el eco del viento entre las planchas metálicas. Cuando se disponían a retirarse, un guardia las interceptó. «Este no es lugar para andar curioseando», dijo con tono seco. Les revisó las bolsas y las obligó a borrar las fotos de sus teléfonos. Fue un momento de puro pánico. Salieron de ahí con el corazón acelerado y la certeza de que algo terrible se escondía tras esos muros. Días después, de regreso en la Ciudad de México, un medio digital publicó una nota basada en filtraciones anónimas sobre una supuesta red privada de prisiones femeninas usadas como mano de obra esclava en maquiladoras. El nombre de Leticia aparecía sin su consentimiento. Los comentarios eran crueles. Algunos la llamaban aprovechadora mediática,
Otros insinuaban que su hija estaba presa por algo. Aquel linchamiento virtual la devastó. Cerró redes, cambió de número y se refugió en el albergue. Mari Carmen la convenció de no rendirse. «Si lo haces tú», le dijo, «nos vencen a todas». A principios de 2024, un fiscal federal contactó a Leticia en secreto. Le prometió revisar el expediente original de desaparición de Iris. Días después, le confesó que el documento había sido alterado para borrar la evidencia de llamadas sospechosas aquel julio de 2017. Los registros telefónicos desaparecieron del sistema oficial. El fiscal admitió que alguien de alto nivel había intervenido. «No puedo prometerle justicia», dijo con pesar, «pero sí la verdad». Le entregó una copia impresa de una requisición fechada en 2017, firmada por un mando policial. En la esquina inferior se leía, «Traslado aprobado, IR-47LR, femenina, Proyecto Oruro». Esa frase resonó como un latigazo. No fue un secuestro común, sino una detención encubierta. Iris había sido llevada por la propia autoridad. Las siguientes semanas estuvieron llenas de reuniones con abogados, activistas y diplomáticos. La presión internacional aumentó. Finalmente, en abril de 2024, el gobierno aceptó abrir el acceso al penal Las Jacarandas. Sin embargo, cuando llegaron los observadores, hallaron el sitio completamente vacío. No había internas, ni un papel, solo las paredes blancas, limpias, como si nadie hubiera vivido allí. La evidencia de una fuga masiva o de una limpieza total del lugar era evidente. La versión oficial afirmó que se trataba de un centro de rehabilitación temporal, desalojado por motivos administrativos. Leticia estalló en llanto frente a las cámaras. «No me van a callar», gritó. «A Iris se la llevaron ustedes, y la voy a encontrar aunque me muera intentándolo». Las otras madres del colectivo la rodearon, sosteniéndola. Fue una imagen poderosa, reproducida en noticieros de todo el país. A partir de ese momento, Leticia se convirtió en símbolo de una nueva etapa del movimiento por los desaparecidos en México. Ya no solo buscaban los cuerpos, sino la verdad detrás de las desapariciones institucionales. Ese mismo mes, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Provenía de una cuenta recién creada con el nombre de usuario IR47. Decía únicamente, «No vayas a Hermosillo. Estoy bien». El corazón le latió con violencia. Había algo profundamente familiar en la manera en que estaban escritas esas palabras. Leticia no sabía si creerlo, pero algo dentro de ella se encendió de nuevo. Aun si el peligro crecía, ya no podía detenerse. Sabía que cada paso hacia adelante la acercaba tanto al hallazgo de su hija como a la rabia de quienes habían tejido esa red de sombras. Y en un país donde la verdad se paga con la vida, Leticia León estaba dispuesta a pagarlo todo. La mañana del 3 de mayo de 2024 amaneció nublada sobre la Ciudad de México. Leticia León despertó antes del alba, todavía con el eco de ese último mensaje en la cabeza: «No vayas a Hermosillo, estoy bien». Durante años se había acostumbrado a seguir rastros falsos, pero esta vez sentía algo distinto. Aquella frase tenía un sentido íntimo que solo una madre puede reconocer. La manera en que Iris decía «estoy bien» siempre era una mezcla entre consuelo y súplica. Sin embargo, la duda la consumía. Si su hija realmente seguía viva, ¿quién manejaba esa cuenta? ¿Y cómo lograba comunicarse desde donde estuviera? El periodista con el que trabajaba, Rodrigo, sospechó que alguien filtraba información deliberadamente para confundirla. «Quieren que te retires», le explicó. «Si logran que dudes de todo, ganan tiempo para borrar las huellas». Durante las semanas siguientes, Leticia se dedicó a reconstruir el rompecabezas.
con ayuda del fiscal federal, que había mostrado las requisiciones secretas, comparó documentos de distintos años. Encontraron que Proyecto Oruro aparecía vinculado a un contrato público de la Secretaría de Seguridad fechado en 2016, bajo el concepto de Centros de Readaptación Productiva. El documento especificaba una empresa intermediaria, Industrias Vértice, con sede en Monterrey. En realidad, Vértice no era una fábrica, era una fachada de un conglomerado empresarial que proveía uniformes y textiles al gobierno. Lo alarmante era que varias de las prendas usadas por Fuerzas Armadas mexicanas y hospitales públicos provenían de talleres que, según el registro, operaban dentro de penales. Leticia comprendió que el PROI, Oruro, no solo era un centro carcelario, sino una red para explotar mano de obra cautiva. Mujeres sin sentencia, desaparecidas de registros, forzadas a trabajar en condiciones inhumanas. Entre las fechas de ingreso y las órdenes de traslado figuraban nombres de funcionarias que hoy ocupaban cargos altos en el sistema penitenciario nacional. Aquello trascendía su historia personal. Era una estructura de Estado. Una tarde, mientras revisaban una de las bases de datos filtradas, Rodrigo notó algo. En los márgenes de los documentos escaneados aparecía un sello borroso que repetía la frase «Programa de Reinserción Confidencial». Y bajo el número IR47LR, el código de Iris, había una firma. Lic. Benito Carabeo, entonces director adjunto de Planeación Penitenciaria. Rodrigo buscó información sobre él. Había dejado el cargo en 2019 para sumarse a una consultora privada. Su nombre nunca había sido cuestionado públicamente, pero una fuente anónima dentro del Senado confirmó que varios contratos suyos estaban bajo investigación por irregularidades. Leticia quiso enfrentarlo. Sabía que era arriesgado, pero necesitaba respuestas. Lo localizó en Querétaro, donde dictaba conferencias sobre reinserción social. Fingiendo ser periodista, logró obtener una cita telefónica. Cuando mencionó el nombre de su hija y el término Proyecto Oruro, el hombre guardó silencio. Luego respondió con voz seca: «Señora, no sabe en lo que se está metiendo. Déjelo ahí. No puede imaginar a cuántos va a arrastrar si sigue insistiendo». Y colgó. Esa noche, Leticia recibió una llamada desconocida. Una voz femenina, cansada, casi susurrante, dijo: «Mamá». El cuerpo se le heló. Intentó responder, pero la línea se cortó. Durante horas llamó de vuelta sin éxito. Al identificar el número, descubrió que provenía de un teléfono público en Torreón. Al día siguiente viajó hasta allí, con ayuda de Mari Carmen. Buscaron el locutorio, pero el encargado solo recordaba a una joven con gorra y cubrebocas que había pagado una sola llamada en efectivo. Dijo que la esperaban afuera, contó. Subió a una camioneta blanca con placas borrosas. Leticia se sentó en la banqueta temblando. Esa breve llamada había alimentado una esperanza que le dolía más que el silencio. Tras el incidente, la Fiscalía decidió reabrir oficialmente el caso de desaparición de Iris León, ahora bajo la categoría de desaparición forzada con posible participación de agentes del Estado. Era un paso enorme, aunque peligroso. Desde entonces, Leticia vivía bajo custodia parcial, moviéndose entre refugios cada pocas semanas. Las amenazas no cesaban. Rodrigo siguió rastreando conexiones entre Vértice y el penal Las Jacarandas. Descubrió que esa empresa también mantenía contratos con una maquiladora textil en Hidalgo llamada Textiles del Desierto. Cuando visitó el sitio, halló un complejo industrial en apariencia legal, pero con secciones inaccesibles. Empleados locales le confesaron que las trabajadoras llegaban en camiones sin matrícula, vigiladas por hombres armados, y nunca salían del recinto. El reportaje que publicó semanas después fue una bomba mediática. Las portadas
Hablaban de esclavitud moderna en el sistema penitenciario mexicano. En los días siguientes, se filtraron fragmentos de testimonios que confirmaban la existencia del Proyecto Oruro como un plan piloto de reinserción productiva avalado por altos funcionarios, en el cual se utilizaban mujeres extraviadas o sin registro judicial. Ninguna de ellas regresó a casa. Leticia fue entrevistada en televisión. No lloró esta vez. Habló firme, con la convicción de una mujer que había aprendido a vivir con el miedo. Nos quieren hacer creer que la justicia no alcanza, dijo. Pero mi hija tiene nombre y su risa quedó grabada. La escuché y no me van a quitar ese derecho. El país entero conoció su historia. En algunos lugares la apoyaban con manifestaciones. En otros, se murmuraba que todo era un montaje orquestado por la oposición política. Las redes sociales se llenaron de versiones, desinformación, manipulaciones. En medio de la tormenta surgió una nueva pista. Una exinterna del penal de Zacatecas, recién liberada en Estados Unidos, se contactó con el colectivo Buscadoras del Norte. Decía haber compartido celda con una chica llamada Iris. Fue un momento crucial. Leticia viajó hasta la frontera y se reunió con ella en El Paso, Texas, dentro de una iglesia que resguardaba migrantes. La mujer, de rostro quemado por el sol, aseguró que la muchacha sí se hacía llamar Iris, que le decía que la habían llevado ahí por accidente y que hablaba mucho de su madre. Decía que tú no la ibas a dejar morir, contó entre sollozos. Luego mostró algo, un anillo diminuto con la inscripción L17. Era idéntico al que Iris había recibido de su padre antes de que muriera. Leticia se desplomó. Aquello era la prueba viva de que su hija existía todavía en algún punto entre esos muros y fronteras invisibles. Con los datos proporcionados por la testigo, los investigadores cruzaron coordenadas de traslados. Una coincidencia surgió. Durante el verano de 2023, un convoy oficial trasladó a internas sin registro hacia un nuevo complejo identificado como Instalación 47O, en el estado de Durango. Esa pista era ahora el eje de la investigación oficial. En julio, Leticia y Rodrigo acompañaron a los observadores federales rumbo al sitio. El convoy entró por caminos sin pavimento, entre cerros secos y nubes polvorientas. A lo lejos apareció una muralla gris rodeada de alambres de púas y torres con reflectores apagados. No había letreros ni emblemas oficiales. Cuando intentaron aproximarse, una patrulla militar bloqueó el paso, ordenando retirarse. Los observadores anotaron el incidente en sus informes, mientras Leticia contemplaba aquel muro interminable donde, por pura intuición, sintió la presencia de su hija. No necesitaba verla para saberlo. Iris estaba allí. Esa noche, una de las funcionarias del operativo se le acercó discretamente y le entregó un papel doblado. «No puedo decirle más», murmuró, «pero guárdelo bien». El papel contenía una coordenada marcada con tinta azul y una sola frase. «Ella pregunta por ti cada domingo». Leticia supo que el fuego que había encendido ya no podía apagarse. Comprendió que su lucha dejaba de ser solo de madre y se convertía en una batalla por todas las desaparecidas que aún respiraban detrás de los muros del Estado. Pero cada paso hacia la verdad tenía un costo y el siguiente sería el más alto. El amanecer del 10 de agosto de 2024 encontró a Leticia frente a la ventana del pequeño cuarto donde dormía bajo resguardo. No había dormido en toda la noche. Sobre la cama, el papel con la coordenada azul y la frase escrita seguía doblado en su mano. «Ella pregunta por ti cada domingo». Era la primera señal directa de que Iris seguía consciente, viva, esperando algo. Desde que descubrió el proyecto Oruro, Leticia había puesto su vida en riesgo. Ahora comprendía que lo que venía era aún más peligroso.
Rodrigo insistía en prudencia. Si vas a Durango sin autorización, te desaparecen también. Pero Leticia se había acostumbrado al miedo. Lo llevaba como segunda piel. Los que se quedan callados también desaparecen, no más que de a poquito. Respondió con una serenidad que le nacía del dolor. El plan era simple: llegar hasta el punto exacto marcado en el papel y grabar todo lo posible. Una periodista independiente de Monterrey, llamada Paola Carrillo, les prestó equipo y contactos. Ella llevaba meses investigando contratos de Industrias Vértice y había conseguido una lista de empleados falsos, registrados en Durango, con iniciales idénticas a las de presas desaparecidas. Allí estaba de nuevo: IR 47 LR. Leticia viajó en silencio, usando el nombre de Alejandra Peña en su identificación provisional. El convoy del colectivo la dejó cerca de Vicente Guerrero, un poblado pobre donde los cerros se alzan secos y los perros duermen bajo los techos de lámina. Desde ahí tomó una camioneta rentada y siguió las indicaciones de la coordenada. El camino terminó frente a un muro de concreto viejo, con vigilancia discreta. No había letreros oficiales, solo una entrada con una garita oxidada. Desde lejos, el eco metálico de golpes y motores resonaba entre los montes. Leticia grabó con su celular lo que pudo. Paola transmitió en directo en redes a escondidas, para dejar evidencia en caso de que todo saliera mal. Apenas unos minutos después, 2 camionetas negras sin placas se acercaron desde el valle. Les bloquearon el paso. Bajaron hombres con armas largas y chalecos sin insignias. Uno de ellos, con voz autoritaria, les ordenó entregar los teléfonos. Leticia se aferró al suyo con fuerza. «No hasta que traigan una orden», alcanzó a decir. El hombre la empujó con violencia. Rodrigo intentó defenderla, pero fue derribado de un golpe. Antes de que todo empeorara, Paola gritó con toda su fuerza: «¡Estamos transmitiendo en vivo! ¡Ya los está viendo todo el país!». Esa frase lo cambió todo. En cuestión de minutos, miles de personas comenzaron a conectarse a la transmisión. Los comentarios inundaron las redes. Hashtags como Proyectouro y Destairis León se volvieron tendencia nacional. Al darse cuenta del alcance, los hombres se retiraron sin decir una palabra, destruyendo las cámaras antes de desaparecer por la carretera. El video, aunque fragmentado, mostraba detalles suficientes: muros con torres de vigilancia, rejas, vehículos oficiales. Los noticieros lo repitieron durante días. A partir de ese momento, el gobierno no pudo negar la existencia de instalaciones penitenciarias no registradas. La opinión pública exigía respuestas. Sin embargo, todo se volvió más turbio cuando la Fiscalía General informó que Rodrigo había ido desaparecido horas después de regresar a su hotel en Durango. Leticia sintió que el piso se desmoronaba. No solo por el miedo, sino por la culpa. Había arrastrado a demasiados a esa oscuridad. La última llamada de Rodrigo a su teléfono se quedó grabada: «Si me pasa algo, busca el archivo Carabeo». Tomó el mensaje como una orden. Regresó a la Ciudad de México y localizó a Paola. Juntas lograron acceder a la copia de seguridad del periodista almacenada en Suiza mediante un servidor anónimo. El archivo contenía cientos de documentos confidenciales, memorandos internos, licitaciones, fotografías aéreas, cartas entre funcionarios y empresarios. Entre todo, un expediente reservado. Oruro, fase DON, fechado en 2021. En la descripción se leía: «Traslado de unidades productivas a Complejo Durango. Iniciativa conjunta con Vértice Textiles y Programa Federal de Readaptación Social Femenina. Categoría: confidencial. Participantes: Secretaría de Seguridad Nacional y agentes contratistas». Debajo, resúmenes de costos, nóminas sin nombres y un listado de elementos bajo resguardo.
Había 182 personas, casi todas mujeres. En la línea número 57, la designación IR-LR adjunta a una edad, 23 años. Leticia apretó el papel contra el pecho. Era ella. Iris seguía ahí. La revelación desencadenó un terremoto institucional. Los medios más grandes empezaron a cubrir el caso a diario. En congresos estatales se pedían auditorías. El presidente se vio obligado a pronunciarse públicamente y anunció la creación de una comisión especial para revisar posibles irregularidades en programas de reinserción femenina. Pero Leticia ya no confiaba en nadie. Sabía que los mismos que habían creado el infierno ahora buscaban encubrirlo. A escondidas, comenzó a contactar a militares retirados afines al movimiento civil. Uno de ellos, un viejo sargento del norte llamado Santos Medrano, aceptó ayudarla. «Yo serví en Durango», le dijo en su primer encuentro en un café modesto de Iztapalapa. «Sé dónde la tienen». «¿Cómo lo sabe?», preguntó ella incrédula, «porque las escuchábamos cantar en las noches. Les obligaban a entonar el himno antes de dormir. Una de las muchachas, la flaca, se quejaba de que no la dejaban escribirle a su madre. Creo que hablaba de usted». El viejo militar le entregó un mapa detallado de la zona con una marca exacta. Antiguo depósito de materiales militares, kilómetro 12. Según él, ahí se encontraba la sección de mujeres conocida como Módulo 47. Leticia barajó la idea de entregar la información a la comisión, pero decidió algo más audaz: ir ella misma antes de que el gobierno lo limpiara, como había hecho con las jacarandas. Con ayuda de Paola, de Santos y de un pequeño grupo de buscadoras, organizaron una intervención clandestina. Sería de madrugada, con rutas secundarias, grabaciones en directo y acompañamiento remoto de periodistas extranjeros. El 2 de octubre de 2024, a las 3:15 de la mañana, el grupo emprendió el arriesgado operativo. La camioneta avanzó en silencio absoluto entre los matorrales secos de Durango. El aire era pesado, las manos sudaban y el miedo se respiraba como polvo. Cuando llegaron a la cerca metálica, Santos apagó los faros y sacó una pinza oxidada. «Aquí empieza lo difícil», murmuró. Lograron cortar una sección y colarse al predio. Dentro, el silencio era espeso. Edificios de concreto, luces bajas, torres apagadas. Se escuchaban pasos lejanos, motores y un murmullo, una voz femenina que repetía algo como un rezo. Avanzaron hasta el galpón principal. Leticia tomó el celular y grabó. Paola le alumbraba el camino con la linterna. En la oscuridad, un eco de cadenas y el golpeteo del agua reveló que no estaban solas. Cuando se acercaron más, una fila de camas metálicas apareció bajo la penumbra. Había mujeres dormidas, exhaustas, vestidas con uniformes grises. Una de ellas levantó la cabeza confundida. Tenía el cabello corto, las mejillas hundidas. Leticia dio un paso, conteniendo la respiración. «¡Iris!». La joven parpadeó, observó el rostro de la mujer frente a ella y se incorporó lentamente. Durante un instante, el aire se detuvo. «¿Mamá?», susurró, esa voz rota que Leticia llevaba 6 años buscando. Ambas se abrazaron con desesperación, entre lágrimas silenciosas, mientras el resto del grupo miraba atónito. No hubo tiempo para más. Desde afuera se escuchó el chillido de sirenas, luces acercándose, gritos. Santos los empujó hacia una salida lateral. «¡Corran!». En la huida, Paola alcanzó a transmitir una última imagen antes de que la señal se cortara. Leticia y su hija tomadas de la mano, corriendo en la oscuridad. La transmisión duró menos de 1 minuto, pero bastó para incendiar el país. Mientras la señal se perdía entre interferencias, millones de espectadores presenciaron lo imposible. Madre e hija, reencontradas en medio del horror. Lo que sucedió después sería objeto de investigaciones, encubrimientos y contradicciones oficiales.
Lo único cierto es que, al amanecer, el perímetro del predio estaba sellado por fuerzas federales. El gobierno declaró que había rescatado a un grupo de mujeres víctimas de explotación, aunque nunca mencionó sus nombres, pero nadie volvió a ver a Leticia ni a Iris León.